El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Imagina que es 1976. Un garage en California. Dos jóvenes están armando computadoras a mano. No hay marca, no hay millones, no hay imperio. Solo una intuición. Que las computadoras no deberían de ser para empresas, deberían ser para personas. Uno de ellos no es ingeniero brillante, no es el mejor técnico, pero tiene algo más peligroso. Una visión obsesiva de cómo debería ser el futuro. Este joven era Steve Jobs. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa ¿Quién paga? Yo soy Miguel Solís. Y David Vilchis, buenas noches. Muy buenas noches. Recuerden que este es su programa ¿Quién paga? Ideas que sí pagan la ronda. Y pues bueno, como les habíamos prometido la vez pasada, pues el tema de hoy iba a ser sorpresa, ¿no? Iba a ser sorpresa también para nosotros. Y porque todavía no lo habíamos decidido. Pero ahora ya tenemos el tema y es que vamos a hablar de la biografía de una persona que cambió la industria de la computación y del mundo. Vamos a hablar de Steve Jobs. Así es. Particularmente creo que nos podemos declarar de alguna manera fans de su trabajo, de la revolución que produjo en diferentes industrias y sobre todo esa historia romántica en el sentido de dónde viene, cómo evoluciona en su vida personal y luego en la misma industria, ¿no? Entonces, pues para comenzar, como lo hemos hecho ya con regularidad, Mike nos estará comentando un poco sobre la vida de Steve Jobs y luego hablaremos de cosas muy puntuales al respecto. Y en ese sentido, bueno, pues Mike, la historia antes del mito. Pues sí, vamos a tener que hablar. Hay muchas cosas, estuvimos platicando de qué era lo que íbamos a meter porque él tuvo una vida muy, muy agitada desde muy joven. Entonces, y casi todo lo que hizo tuvo mucho impacto, ¿no? En los años incluso actuales y puede ser que en los venideros, ¿no? Para empezar, Steve Jobs es un joven que nace el 24 de febrero de 1955. En San Francisco, California. Uh-huh. Fue hijo biológico de un estudiante sirio, no puedo pronunciar correctamente el nombre, pero es Abdulfat Yandali, ¿sí? A ver, otra vez lo vamos a decir. Abdulfat Yandali y... Era sirio. Era sirio, sí, o sea... Y Joan Schiebel, una joven estadounidense. El tema es que sus padres biológicos eran estudiantes cuando esta chica Joan resulta embarazada, estaban en la universidad, eran estudiantes de la universidad. Entonces, por no querer truncar su propio futuro, pues deciden dar en adopción a su bebé, pero habían colocado una condición. La condición era que no tenía que, sus padres tenían que ser universitarios, tener título universitario. En la primera pareja que quiere tener o que tenía la posibilidad de adoptarlo se echa para atrás y entonces hasta que llega con la familia de los Jobs, que pues no eran universitarios, pero le prometieron a esta pareja que iban a ahorrar y le prometieron que iba a llegar a la universidad este bebé. Entonces lo nombran como Steven Jobs y pues desde niño ya presentaba muchas
esa personalidad de voluntariosa y agresiva de las clases que no me gustan no las voy a tomar, y las clases que sí me gustan sí las voy a tomar, ¿no? Entonces, desde niño rumoraba que era un niño muy hiperactivo y voluntarioso, ¿no? Uh-huh. No sé si tú quieras comentar algo hasta aquí. No. No, o sea, continuamos con la biografía. Uh-huh. Ya un joven Steve Jobs también le gustaba mucho esta onda hippie, ¿no? Empezó a tener amigos de esta envergadura y deciden realizar viajes y a la India. Estuvo en un campo de manzanas en Oregón, me parece, en una comuna hippie en Oregón, que es de donde surge realmente el nombre de Apple. Es en donde él tiene mucho contacto con la naturaleza y con esta onda meditativa, las drogas, el LSD y todo esto, que además para él era algo parte de su personalidad, el decir esto, ¿no? Muchos habían dicho que la manzana era referencia a que Alan Turing se había suicidado con una manzana envenenada, pero no, o sea, en realidad era porque él había participado en esta comuna en Oregón y durante una semana se dedicó a comer manzanas, a ver qué pasaba si solamente se alimentaba de manzanas, y terminó mareado por tanto azúcar, ¿no? Después de esto, pues más bien durante esta época entra a la universidad con 17 años. Era muy joven cuando entra a la universidad, pero dura 6 meses. Y en ese inter es en donde decide que la universidad no es para él, y mejor se dedica a tomar las clases que sí le gustaban, que eran las de caligrafía, fuentes y demás, ¿no? Sí, a mí me gustaría agregar algo. Él tuvo la oportunidad, porque sus padres, como bien decías, se comprometieron a darle esa educación universitaria, de ir a Stanford, y no me acuerdo si a Yale, pero él decide por Reed, uh-huh, que en ese momento era una escuela muy cara, y que su enfoque era mucho más artístico, uh-huh, ¿no? Y que pareciera que calzaba mucho mejor con, uh-huh, las pretensiones que él iba a tener a futuro. O sea, en ese momento no lo sabía, ¿no? Uh-huh. Y creo que sabemos de forma sobrada que, y lo comentaste hace un rato, ¿no? De las clases que había, cuando decide ya no seguir estudiando, se queda con algunas en particular, y una de ellas tenía que ver con lo que más adelante serían las tipografías, uh-huh, que encontraríamos en las computadoras que él va a desarrollar y que nos vas a hablar en un momento, uh-huh, pero en algún momento del programa hablaremos muy probablemente del discurso que da en Stanford, y creo que, uh-huh, justamente hace referencia a eso. Él nunca supo que el decidir por ese tipo de materias le iba a dar la oportunidad, y él lo dijo: tal vez si no hubiese yo tomado esas materias, no tendríamos hoy esta parte artística, por llamarlo de alguna manera, en las computadoras. Que de hecho lo menciona porque como Microsoft trabajaba en un principio para Apple, ¿no? Ellos desarrollaron el Office, se había desarrollado primero para Apple, no para el ecosistema de Windows. Y la idea de sus programas ofimáticos, o sea, hablar de un procesador de texto, hojas de cálculo, porque en ese entonces pues se hacía todo a mano, uh-huh, y con pantógrafo y demás. Él lo que hace es que al incorporar en este procesador de texto, en Word, quiere meter estas tipografías, ¿no? Todas las fuentes y todos estos conceptos que hoy se nos hacen tan comunes en la computadora, de fuente, tipografía, hojas de estilo, demás, que las esa parte artística. Esa parte artística antes se hacía a mano, y él conoce todo este ecosistema por esas clases que tomó en la universidad, ¿no? Regresamos a las clases. Ahora nos regresamos. Uh-huh. Bueno, en ese inter también, siendo un joven Steve Jobs, también ayudaba a su padre en un negocio que tenía de compra y venta de autos usados, y los arreglaban para venderlos más caros. Y es ahí donde también encontró un gusto por la mecánica y la electrónica. O sea, Steve Jobs sí tenía un conocimiento de electrónica. Ajá. A lo mejor no era tan brillante y tan profundo su conocimiento en electrónica y computación como lo era lo que tenía Wozniak, que ahorita hablaremos de él. Pero sí tenía ese conocimiento, y de hecho le gustaba y le apasionaba ese mundo. En este inter conoce a Steve Wozniak, lo presenta un amigo en común,
inmediatamente se hacen amigos y empiezan a hacer este tipo de proyectos de electrónica. Por ejemplo, ellos hacen la Blue Box. La Blue Box era un dispositivo electrónico que aprovechaba el truco de los tonos en el teléfono para hacer llamadas gratuitas. O sea, era un hack, que era ilegal, pero a ellos no les importó, lo hicieron por diversión. Y Steve dijo, bueno, yo puedo comercializar esta idea, y empezaron a venderlos a sus amigos en la universidad, ¿no? Correcto, de hecho parece que sí hubo algún tipo de investigación, pero al final no tuvieron que pagar las consecuencias de eso. Hay una parte que me parece interesante de antes de llegar a lo que detona la fama de Steve Jobs. Estuvo trabajando en algunas empresas reconocidas antes de constituir Apple. En HP creo que estuvo. Sí, en esta de videojuegos. Atari. En donde había un reto, ¿no? Había una serie, no sé si eran microchips, pero que el reto era que por cada microchip que le pudieran quitar para hacer el proceso del videojuego, les daban $100. Entonces él, sabiendo, como tú bien dices, que no era un gran ingeniero, se acerca con Steve Wozniak y él pudo reducir en 50 el original. En ese momento ganó $5,000, y en sus biografías él menciona, ¿no?, que a Steve Wozniak le dijo que solo le habían pagado $700 y que le daba la mitad. Dice Steve Wozniak que cuando lo leyó se puso a llorar, ¿no? Porque se enteró. Fue muy abusivo el asunto, ¿no? Sí, o sea, digo, es parte de la personalidad, por eso lo comento al propio, pero sí, o sea, sabía cómo usar las herramientas, las piezas que tenía cerca para lograr lo que tenía como objetivo, ¿no? Que de hecho en esa misma anécdota, o sea, era para el videojuego del Breakout, que era el de estas que vas rompiendo bloques arriba, ¿no? Tenían que hacerlo para un jugador y tenían que optimizar ese contrato. Y resulta que después le dicen que la justificación de Steve Jobs fue de que tú no sabrías qué hacer con tanto dinero, o sea, es para, yo sé que a ti no te interesa tanto, y en general así era, ¿no? Después de esto, pues empiezan, entre varios proyectos, al final deciden hacer uno porque él era un apasionado, Steve Wozniak era un apasionado de las computadoras, y él decía que podía armar él una en su casa. Entonces utilizan el garage de la familia de Steve Jobs para iniciar Apple. En un principio la Apple I, que era realmente un kit de armado, no era una computadora. No era una computadora como las conocemos ahora, sino que era un kit de armado de ten tu placa, ten tu procesador. Conéctala a la televisión. Conéctala a la televisión, consíguele tu propia fuente. Y construyeron unos pocos kits de la Apple I, pero eso les ayudó a financiar para construir la Apple II, ¿no? Bueno, incluso allá en medio de esto, ¿qué ocurre? Que una vez que desarrollan esta Apple I, ellos pretenden comercializarla. Hay una tienda que está interesado y le va a pagar $500 por 50 Apple I. Pone a toda su familia a trabajar. Es muy interesante. Los amigos también. Es muy interesante cómo, sí, porque él va primero a la empresa que se dedica a crear los consumibles y les dice, necesito que me financies para poder crear estas 50 computadoras. Los convence. Contrapago, porque era pago contra entrega, ¿no? Entonces él dice, yo te voy a pagar en cuanto pueda entregarlas y me paguen a mí. Y después pone a toda la familia y amigos a soldar transistores, a hacer las máquinas, ¿no? Sí, ya los había puesto ahí. Y al final no entrega lo que promete, porque la persona le pidió que fuera una computadora completa, ¿no? O sea, con la pantalla y todo. Él solamente llegó con esta caja de transistores, ¿no? Pero aún así se la compra, y muchos dicen que él le dio la idea de cómo comercializar en el futuro, el dueño de esta tienda que le compró las primeras 50 Apple I, ¿no? Y de ahí se detona el crecimiento y una visión de más envergadura hacia Apple II. Fíjate que estamos hablando de esta fundación de Apple en 1976. Esto quiere decir que Apple ya empezaba o había nacido cuando Steve Jobs tenía 21 años. Exacto. O sea, era extremadamente joven. Y como bien dices, o sea, empezaron a vender la Apple I y todo, y empezaron a diseñar justo con esta idea de este vendedor, que después Steve decía que la idea era suya, ¿no?
que es parte de su personalidad egocéntrica y arrogante, en el que se apropiaba de las ideas de los demás y decía que eran de él. Pero con esa idea en mente de hacer, él empezó a pensar que lo que él quería hacer era construir una computadora que fuera como un electrodoméstico, que tú nada más llegaras, la conectaras y empezaras a trabajar. Bueno, un pasito atrás, es cierto, pero la idea creo que detonaba todo esto es que era muy difícil de creer que pudiera haber una computadora en cada hogar de Estados Unidos o del mundo. Y él pensaba que como cualquier electrodoméstico podía llegar y cada familia tener una computadora. Porque en ese momento IBM, por ejemplo, era de las empresas que se dedicaban a este tema, pero enfocadas a negocios, enfocadas a cualquier cosa menos al mercado doméstico, ¿no? Claro, o sea, las computadoras eran o para empresas, para universidades o para los entusiastas de la electrónica. Párale de contar. No había algo que dijeras, ¿por qué el ciudadano común querría una computadora? Correcto. Y entonces, en 1977 nace la Apple II. En este inter, en donde es en donde también Steve empieza a conseguir financiamiento, o sea, no solamente se queda con el capital inicial, sino que sale al mundo a buscar financiamiento, a hacer crecer la empresa. Y de repente ya en 1977 Apple ya empieza con las ventas de la Apple II, que la presentan en esta feria de innovación de Palo Alto en California. En California, que después se conoce como Silicon Valley. Correcto. Y entonces se vuelve un éxito rotundo la Apple II. Así es, pero ahí aparece un personaje muy importante que yo creo que ayudó muchísimo a la parte inicial de Apple, que es Mark Markula. Él consigue un financiamiento en ese momento de $250,000 para darle viabilidad a la parte de Apple II, ¿no? Y que está con ellos por muchos años, hasta que, bueno, llegaremos a esa parte donde tristemente tiene que decir adiós, ¿no? Tiene que decir adiós al momento, ¿no? Entonces, Apple se convierte en una empresa de un crecimiento extraordinariamente rápido. Y Steve no para de regodearse en ese éxito y de trabajar en lo que sigue, ¿no? Me parece que en esa época es cuando conoce a su primera esposa. Bueno, es que de hecho, esa primera, no, creo que no se casaron. Ella lo conoce de la universidad, ella también viaja con él a la India. En ese momento regresa, tiene una hija que es de Steve Jobs. A él le costó mucho reconocerla, muchos años después lo hace y creo que mantuvieron al final una relación muy cercana, pero aquí lo interesante es que cuando vamos a hablar del Apple III, el nombre de la hija... El nombre del proyecto le pone el nombre de la hija. Que es Lisa, que después... lo convierte en un acróstico, ¿no? Exactamente, ¿no? Para que no se viera como que era relacionado con ella. Ella en su biografía declara que sí lo hizo por el nombre de su hija. Pero bueno, me parece interesante porque a lo mejor la imagen que se tiene de Steve Jobs es de una persona muy fría, pero de repente llega a tener ese tipo de detalles, ¿no? Donde de alguna manera manifiesta pues algún tipo de vínculo, ¿no? Bueno, pero la hija tampoco creo que le haya hecho mucha gracia de decir, ay, qué bonito que le pusiste a tu proyecto fracasado, Lisa, porque la Lisa fue un fracaso. Es correcto. O sea, hablando de eso, ¿no? La Lisa era el proyecto de la Apple III y Steve era un hombre extraordinariamente perfeccionista, pero a él no le interesaba cuánto iba a costar o qué implicaciones tuviera esa edición. ¿Qué implicaciones en el negocio tendría este proyecto? Y considerando eso, le ponía plazos increíbles a sus ingenieros, replanteaba las cosas, se le ocurría una idea a las 2 de la mañana, llamaba a las 2 de la mañana a los ingenieros para decirles tenemos que hacer esto, tenemos que incorporar. Entonces se volvió un producto que nunca terminaba, o sea, que constantemente se estaba actualizando. Y ahora quiero meterle esto otro, creo que sí nos da tiempo de meter estas otras cosas, y se volvió un pozo de dinero. Eso fue, y ahí estamos viendo algunas imágenes, justamente estamos viendo ahí una de las Apple. Me parece, y ahí tú me sacarás del error, que el tema principal de la máquina es que sí, siempre había algo que agregarle, que mejorar. Sin embargo, también hay un detalle, diría técnico,
que él no quería que tuviera la máquina, que era el ventilador. Y entonces, como no tenía un ventilador, se sobrecalentaba y a veces se despegaban las piezas dentro de la computadora, ¿no? Entonces hubo pues varias quejas, o si no es que muchísimas quejas por esto, y lo que los ingenieros de Apple le decían a los usuarios era que tenían que separar de la base, mesa, como queramos llamarle, 6 centímetros para que corriera el aire, o la tenían que dejar caer de esa altura para que se volvieran a pegar las piezas, o sea, absurdos, y la verdad es que hubo una devolución enorme de este tipo de máquinas, y por eso, en realidad, como dices, fue un fracaso el Apple III, ¿no? Entonces, en ese inter, precisamente porque Steve ya en ese entonces, cuando la Lisa todavía estaba en producción, y bueno, ya estaba, en realidad no salieron muchos ejemplares de la Lisa, no fue un producto que se lanzara a producción, porque también a Steve en el inter lo quitan del proyecto, porque también en ese entonces, precisamente porque estaban preocupados por la cantidad de dinero que se estaba gastando, y además por la juventud de Steve, o sea, en ese entonces tenía 25 años, lo hacen buscar a un director con experiencia que pueda tomar las riendas del negocio, porque tanto la personalidad como la juventud de Steve le jugaba en contra. Sí. Y entonces el mismo Steve, por mantener contentos a sus inversionistas, va y sale al mercado a buscar a un director, ¿no? Así es. Que en ese momento que tú puedes en ese momento creo que es importante, porque tú diste una referencia que me parece muy valiosa. Cuando funda Apple tiene 21 años. En este momento todavía no es una empresa pública, está a punto de convertirse en una empresa pública. Estamos hablando de este personaje que es John Sculley, era el CEO, el CEO que llegó más rápido a esa posición para Pepsi. En 10 años él llegó a esta posición, y creo que muchos conocen la frase con la que lo convence, o al menos creen que le convence de venir a Apple, ¿no? Es que además él lo dijo, sí. John Sculley lo dijo en una entrevista. Y es... ¿quieres seguir vendiendo agua azucarada o la oportunidad de cambiar el mundo? ¿No? Y creo que a cualquiera le hubiera... O sea, imagínate ser un hombre experimentado, CEO de una compañía multinacional e internacional como es PepsiCo, ¿no? La segunda más grande refresquera del mundo. Y un chamaco de 25 años, hipioso con sus Levi's, a decirte eso. O sea, lo sacó completamente del... Pero al final, ¿no? Al final, ahora, yo creo que también hay algo que ha pasado en el proceso de lo que hemos contado, ¿no? De ser ese joven hipioso a convertirse en una persona que sabía cómo se hacían los negocios y que tenía que cambiar, ¿no? Lo convence, entra a la compañía, él entra en 1983 y viene en camino uno de los proyectos creo que más importantes de Apple en la historia, que es Macintosh, ¿no? Viene en camino y llega en este momento Sculley porque también lo consideran un maestro de la mercadotecnia y hace un comercial que para muchos tal vez es el mejor comercial que ha existido jamás para este tipo de mercado, ¿no? Donde primero está la novela de 1984, ¿no? Está el gran hermano en una pantalla dando instrucciones, la gente está embobada, llega esta atleta de Juegos Olímpicos con el mazo, rompe la pantalla, o sea, y la frase con la que termina, y los dos ahí se ponen de acuerdo, Steve Jobs y Sculley, ¿no? Y es porque 1984 no será como 1984, y ponen la fecha 2 días después del comercial en la que se va a dar la primera vista a un Macintosh, ¿no? Entonces fue increíble todo o sea, hay un aura en esa computadora que muy difícilmente se puede repetir, y que parecía que iba a ser, y que lo fue, en realidad lo fue, un producto que cambió, porque es ahí justamente donde aplica lo que hablábamos hace rato de lo que aprendí en la universidad, ¿no? Esa computadora tenía la interfaz gráfica, tenía las tipografías, vaya, una serie de cosas que la hacían completamente distinta. Y en ese momento deciden que se convierta en una empresa pública. Fíjate que, retrocediendo un poco, porque la Macintosh es la revolución, porque es la que provoca que los ordenadores sean como los conocemos hoy. Hoy día, sí. Lo de las tipografías es importante, y él ya los quería aplicar desde la Lisa. O sea, tenías que correr un comando en la Lisa
para que te abriera tu procesador de texto, y ese procesador de texto ya funcionaba de esa manera, ¿no? Te podía colocar o calcular las tipografías o las fuentes dentro de tu procesador de texto. Pero el Macintosh tiene un elemento que también provocó su retraso en su salida, porque ellos van a visitar, o constantemente visitaban otras empresas que eran sus proveedores para evaluar nuevas tecnologías. Y ellos van a Xerox. O sea, increíblemente Xerox era una empresa que innovaba tecnológicamente desde esas fechas. Y entre las cosas que tenía Xerox, que le muestran a Steve Jobs, le muestran el invento que nadie conocía. Que de hecho tampoco es de Xerox, pero ellos lo habían mejorado, ¿no? Uh-huh. Es el ratón. El ratón nadie lo conocía. O sea, Xerox lo inventó. Miren, aquí tengo el dato. Perdónenme, lo inventan en 1964, o sea, imagínate, el invento es muy, muy viejo, ¿no? 1964 por Douglas Engelbart, que era un ingeniero investigador del Stanford Research Institute de California. Pero el primer modelo del ratón era con madera, tenía 2 rueditas así interpuestas, no funcionaba bien, etcétera, pero después Xerox hace su propio modelo del ratón, ya con un botón, ya inventa la bolita que viene abajo, pero no sabían muy bien cómo aplicarlo. Digo, lo usaban en la interfaz de su software para sus dispositivos, pero y ya utilizaban iconos, pero no sabían muy bien cómo utilizarlo, y además era carísimo, costaba $300. Y para Steve Jobs era la oportunidad perfecta para poder crear un dispositivo, una computadora que fuera amigable y de fácil uso para cualquier persona. Y entonces pone un reto a sus ingenieros. El ratón, vamos a implementar un ratón. Nadie sabía de qué estaba hablando, tuvieron que investigar. ¿Un ratón? Pero tiene que cumplir 4 condiciones. La primera es, tenemos que hacerlo muy barato y tiene que cumplir, no puede costar más de $15. Ese es el primer objetivo. Segunda, tiene que poder utilizarse en cualquier superficie, ¿no? En una mesa, en una silla, lo que sea. Y debemos de implementar, también debe de poder funcionar en mis Levi's, ¿no? Tiene que funcionar en mis pantalones, si quiero utilizarlo aquí. Y tenemos que implementarlo lo más pronto posible, ¿no? Me parece que serán las cuatro condiciones. Y entonces empiezan a construir la Macintosh ya con un nuevo sistema operativo. O sea, tuvieron que dar vuelta atrás de todo lo que ya estaban haciendo. Crean ese nuevo sistema operativo. Miren, ahí hay unas imágenes de los ratones. Y pero tienen que invitar también a sus proveedores, al que les estaba haciendo la ofimática, el procesador de texto, que era Microsoft. Uh-huh. Microsoft creaba Office para otros sistemas. Particularmente Apple era su mayor cliente en este sentido, pero Bill Gates aprovecha la idea. Él ve que le tienen que mostrar la Macintosh y tiene que funcionar el Office, tiene que funcionar dentro con este dispositivo. Entonces por eso se lo muestran y le dicen cómo va a ser, y él en secreto empieza a desarrollar Windows con la idea de la Macintosh. O sea, literalmente le roba la idea y crea su propio sistema operativo. Sabiendo que la Macintosh va a salir en 1984, como lo acabas de mencionar, en diciembre Steve Jobs presenta su versión de Windows 1. Correcto. Ajá, que todavía estaba en prototipo. De hecho, tardó 2 años más en sacarlo, sale hasta 1985, el sistema de Windows, y es en donde Steve Jobs le hace una llamada a Bill Gates para decirle, oye, me robaste la idea. Dijo, no, pues es como si yo me hubiera metido a robarme la televisión de Xerox y me hubiera dado cuenta de que tú también te la habías robado, que tú te la robaste primero, ¿no? Entonces de ahí aparece todo un tema de problemas legales, hasta que finalmente, cuando regresa Steve Jobs a Apple, zanjan el tema haciendo un acuerdo. Uh-huh. El acuerdo económico nunca se revela, pero el acuerdo verbal, o el acuerdo que sí se pudo hacer público, de caballeros, es que Microsoft siempre iba a desarrollar una versión de Office para Mac. Siempre. Correcto. Por eso tenemos Office para Mac. Ok, ahí ya nos movimos unos años adelante. Uh-huh. Regreso al 84. Y les comentaba, este punto me parece importante. Terminamos con esta idea y vamos a un corte. Pero la idea es esta. Steve Jobs, con 30 años, al hacer pública la empresa, se convierte en el
hombre más joven multimillonario. Muchas empresas, o sea, ninguna empresa antes o después, mejor dicho, de Ford, había tenido la capitalización que logró tener Apple ese año que se convierte en pública. Muchos accionistas que tenían acciones en otras empresas deciden vender para adquirir acciones de Apple, y en un solo día más de 300 personas que eran parte de los que tenían acciones antes de ser pública se convirtieron en millonarios, ¿no? O sea, es el hombre más joven en ese momento de convertirse en multimillonario y de estar al frente de una empresa. Y tiene otra característica: es de los únicos, o tal vez el único, que no es que lo logre por una herencia, ¿no? En ese momento él desarrolló de cero toda la riqueza que generó, y bueno, ahí empieza un punto de inflexión, porque ahora tienes un consejo, ahora tienes accionistas, personas que son dueñas de tu empresa. Tú estás al frente, pero te ponen al lado, o pones al lado a una persona, que en este caso es Scully, que no comparte contigo las ideas. Y ahí nos quedamos, pasamos al corte y regresamos para hablar de la situación con Scully, ¿no? En este año tan importante para Apple. ¿Quién paga? Ideas que sí pagan la ronda. Bueno, regresamos a su programa ¿Quién paga? Y como les comentábamos antes del corte, estamos en un punto de inflexión. Estamos hablando hoy de Steve Jobs, y en este momento nos encontramos situados en 1985, cuando ocurre un evento muy importante para Apple y para Steve Jobs, que es la salida de Steve Jobs de Apple, ¿no? Claro. Aquí nada más haría un poquito de contexto en la situación interna de Apple. Primero, se están viviendo situaciones internas por el liderazgo de la organización. Un par de años atrás, Steve Jobs, para tener tranquilos a los accionistas, a los participantes por inversión en Apple, decide contratar a John Sculley, que viene de Pepsi. Visiones diferentes, modos de pensar completamente distintos, o aparentemente así ocurre. Y este conflicto cada vez se acentuaba más, al grado que iba a tomar o iba a hacer un viaje, o iba a tener unas vacaciones John Sculley en 1985, y Steve quiere
utilizar ese espacio con los líderes de la organización como para convencerlos de lo que ya sabía que había de conflicto con Scully, ¿no? Uno de ellos pues le mete la puñalada por la espalda y le avisa a Scully, y bueno, regresan y tienen que tener una junta de consejo, y ahí Scully, sabiendo exactamente políticamente cómo está parado, les pide que decidan quién es el que tiene que dirigir a la organización. Votan por él, y un tiempo después Steve tiene que presentar su renuncia y sale de la empresa que él fundó. O sea, es una situación que parece difícil de entender, pero así ocurre. El que fue dueño, el iniciador de la empresa, acaba saliendo de la misma. Y nada más haciendo un poquito de referencia a lo que él dice en este discurso de Stanford que comentábamos al principio, él menciona que sí fue un momento muy duro, tal vez de los más o el más duro de su vida, pero que cree que fue muy importante que pasara, que fue útil que pasara en su vida. Y el siguiente paso que da es construir otra empresa que se llama Next, y ahí empezamos con una historia nueva, diferente, y que al final tendrá un regreso, ¿no?, a Apple. Fíjate que cuando tienen estas diferencias, ahí están Steve Jobs y John Scully. Al principio se llevaban muy bien, pero creo que el punto de inflexión fue la llegada del Macintosh, porque el Macintosh en su primera versión fue un dispositivo muy caro. O sea, $2,500 salía el comprarte una Macintosh. Y era bellísimo y funcionaba increíblemente bien y demás, pero pues la empresa seguía viviendo, fíjense, a esas fechas, 1984, seguía viviendo del Apple II, un dispositivo que habían desarrollado 8 años antes. Entonces, cuando empiezan estos conflictos, digo, Steve quiere seguir avanzando, quiere seguir proponiendo con Macintosh, pues es cuando se dan estas fricciones, y pues yo creo que el consejo de accionistas de Apple termina cediendo ante la opción segura, porque John Scully era mucho más conservador en sus decisiones, siempre iba a la segura, trataba de, no era un hombre que buscara innovación, pues venía de una empresa en donde la innovación importante es mantenerse. Es mantenerse y ser operativamente viables, y es cuando lo hacen que dimita, o sea, hacen que renuncie. Su puesto oficial era el líder de la división de la Macintosh. Así es. Pero en realidad en el facto pues luchaban ambos por el control de la compañía. Cuando sale él decide vender todas sus acciones de Apple para financiarse. Él no quería saber nada de Apple en ese momento, entonces vende todas sus acciones menos una para que lo siguieran invitando a las reuniones de consejo. Y él termina financiándose y entonces funda Next. En ese entonces Steve Wozniak, por si se lo preguntaban, él unos años antes había tenido un accidente aéreo, me parece. Seguía en la compañía de Apple, pero a raíz de ese accidente que no cambió tanto su personalidad, pero sí le afectó en tema de que tuvo amnesia temporal, sus intereses cambiaron un poco, dejó de tener interés en Apple, y cuando deciden cuando sacan a Steve Jobs, él decide renunciar, y entonces él definitivamente deja de participar en esta empresa, y hoy en día con una fortuna estimada en $150 millones, a lo que se dedica es a hacer conferencias y demás, pero ya se aleja completamente del negocio de Apple, ya no tiene nada que ver con ellos. Del mundo corporativo. Del mundo corporativo, y aunque hasta su muerte seguían teniendo contacto ocasional ellos dos, ¿no? Steve Jobs decide no derrotarse, funda Next. Next es una empresa también de computadoras, pero él decide hacer computadoras orientadas al mundo científico o al mundo... Sí, de la educación. De la educación. Hace computadoras muy potentes con unas carcasas de magnesio increíbles. Utiliza un sistema operativo muy robusto que es Unix. Para que sepan qué es Unix, Unix es más bien Linux, que es el sistema operativo más utilizado en servidores y demás, pues es un clon de Unix, ¿no? Es una copia de Unix. Pero Unix es un sistema operativo hecho por empresas y es mucho más robusto, y con esa funda Next. Next no tiene mucho éxito comercial. Logra vender unas pocas
algunas pocas computadoras, pero lo que sí tiene es una base sólida tecnológica. O sea, sus computadoras son muy confiables, son muy buenas, funcionan bastante bien y logran tener, digamos, se mantienen a flote un tiempo, ¿no? Al mismo tiempo, Steve invierte en una empresa, más bien se la compra a George Lucas, porque era una empresa de George Lucas, que es Pixar. De Lucasfilm. De Lucasfilm, que era su división de animación por computadora. Que en ese entonces pues estaba en pañales y no habían tenido un proyecto realmente viable, ¿no? Interesante. Hasta que, gracias al apoyo económico de Steve Jobs y de su presencia como directivo de Pixar. Y de sus equipos, o sea, estas computadoras de Next suman, ¿no? A lo que se pretendía en Pixar. En Pixar logran hacer primero el corto de la lámpara y al final Toy Story, ¿no? Así es, la primera película 100% digital y que se utiliza como fundamento tecnológico lo que había desarrollado en Next. Y es donde llama la atención de Disney, ¿no? Para que después sea parte de Disney Pixar. Ay, perdona, me parece muy importante comentar esto. Si bien llama la atención de Disney, en ese momento el CEO de Walt Disney, que es Michael Eisner, sí llegan a una negociación, dura una cierta cantidad de años, pero pareciera que nunca hicieron clic Steve Jobs y Michael Eisner. Hasta que Iger, que es el nuevo CEO, lo primero, en el momento en que él se convierte en CEO, lo primero que hace, una vez que sabe que se termina el contrato con Steve Jobs, es ir a negociar para mantener esa conexión, ¿no? Y es tan buena la relación que al final le compran la empresa siendo él todavía dueño, y se convierte de un día a otro en el propietario mayoritario de Walt Disney, ¿no? No estoy hablando de un porcentaje muy alto, es el 7%, pero era la única persona que tenía un porcentaje así de alto, ¿no? Entonces, es muy importante porque al final vemos cómo él sigue su vida, y quiero mencionar en paralelo, porque estamos hablando mucho de Steve, porque es de Steve, pero ¿qué pasa con Apple? Apple cada vez estuvo 11 años sin Steve, y durante esos 11 años, los primeros 5 voy a comentarlo como por decir una cantidad de años para dar, es que son importantes, ¿no? Sobrevive con las ventas que tenían, con esa eficiencia operativa que pretendía Scully, pero no es suficiente para la parte tecnológica. IBM, que parecía un dinosaurio que venía detrás de ellos, los acaba superando. Crea sus propias computadoras personales, desplaza en el mercado, el share se le disminuye de manera muy importante a Apple. Que además, como nota, Bill Gates hace el trato con IBM. Y entonces todos sus PCs personales salen con Windows. Así es. Entonces, parecía que todos estaban en contra de Apple, ¿no? Y empezó a perder mercado, no había una dirección clara. Mucha gente decía, hay grandes líderes dentro de la organización, pero lo que no hay es una visión clara. No hay un liderazgo fuerte que pueda llevar a la empresa a utilizar todo ese conocimiento y llevarla a buen puerto. Y entonces, durante todos los años que está haciendo lo que comentamos en este momento Steve Jobs, Apple acaba viéndose sumergida en una decadencia donde pues estaba muy cerca de la quiebra. O sea, hay un momento donde ya reportaba en números rojos y bueno, la situación cada vez era más complicada. Además de que en un intento desesperado de querer marcar innovación, o por lo menos mantenerse a flote cuando sus competidores empezaron a crear muchos productos. O sea, llegó un momento en donde llegaron a tener cerca de un millar de productos, ¿no? O sea, cerca. Obviamente variaciones de a lo mejor de lo mismo, pero empezaron a entrar en asistentes personales como la Palm. O sea, para competir con Palm tenían la que se llamaba la Newton. Querían, desde que estaba Scully con Steve Jobs y cuando se llevaban bien, admiraban mucho a Sony, entonces querían también entrar a la industria de los reproductores de cassettes, que también tuvo su reproductor de cassettes. Sí. Querían entrar al del disco, pero pues como era propiedad de Sony también era muy complicado. Sí, o sea, la diversificación que hubo durante el periodo de Steve también los enterró, ¿no? Porque la mayoría de sus productos eran un fracaso en ese entonces. Entonces, para mantenerse a flote,
cuando la empresa o la visión de la empresa debería de haber sido mantenerse con un ecosistema propio, empezaron a vender licencias, o sea, empezaron a convertir el sistema operativo de la Apple en un Windows. O sea, yo te lo vendo y a cada venta de licencias de $50 le gano 10. O sea, pareciera que todo lo que originalmente era Apple se estaba convirtiendo en exactamente lo contrario, ¿no? Por ese liderazgo que se tenía en ese momento. Bueno, ¿qué ocurre en el 97? En el 97, Next es comprada por Apple y entonces, de alguna forma, vuelve a tener una incursión fuerte Steve en Apple. Mucha gente decía que necesitaban a Steve de vuelta, ¿no? La gente que estaba ahí, que lo conocían. De hecho, se dice que por abajo del agua el trato fue, ¿quieren que vuelva? Cómprenme Next, ¿no? Así es. Porque sí. Next tenía problemas económicos y entonces, pero tenía una base tecnológica muy fuerte que en Apple faltaba. Y entonces Correcto. Y también aprovechó para regresar a Apple. Y entonces en el 97, primero, o sea, a veces era divertido Steve, ¿no? Porque lo nombran CEO interino, pasan pocos meses y de repente en una conferencia tacha, o sea, en una pantalla gigante donde aparecía CEO interino, la parte interino la tacha, porque ahora es el CEO, ¿no? Nuevamente de Apple, y ahí empieza un renacer de esta empresa, ¿no? De hecho, ya es un Steve Jobs mucho más experimentado y aprendió de sus errores. Lo primero que aprendió es también a cuidar el dinero, ¿no? Porque a tener también fundamentos económicos para poder sacar sus productos. Y siempre fue una persona, desde que digamos que de su parte hippie, que nunca se fue del todo, siempre pensó en temas minimalistas. Entonces, cuando llegó y vio que todo era una porquería de productos, lo que hizo fue eliminar la mayoría. O sea, dejó nada más unos pocos cuantos, pero la mayoría, los que mencionamos ahorita, el Newton, el reproductor de cassette, todos esos. Se deshizo de muchísimos productos. De todo eso. Dicen que en alguna conferencia, bueno, no conferencia, en una reunión que tuvo con el personal de Apple, hizo una pregunta: ¿cuál es el problema de nuestros productos? Y pues algunos con miedo balbuceaban cuáles eran los problemas, y él dice: a ver, es muy simple, son una basura nuestros productos y nos vamos a deshacer de todo aquello que no sirve, ¿no? Entonces hizo una reducción masiva de la diversidad de productos que tenían, se iban a concentrar los esfuerzos y los recursos en aquello que él les veía futuro, ¿no? Eliminación de líneas innecesarias. Que básicamente era la Mac. Era lo único con lo que se quedó en ese momento. Correcto. Y luego la alianza que tiene con Microsoft. O sea, esa imagen, recuerdan que les traté de escribir un poquito, ¿no? Como era el comercial de la Macintosh en 1984, el gran hermano, una pantalla donde alguien estaba hablando, y resulta que en una conferencia donde está Steve y va a presentar este cambio donde llega a negociación con Microsoft, con Bill Gates, aparece en la pantalla Bill Gates, ¿no? Mucha gente lo abuchó. Para darle la enhorabuena, ¿no? Sí, o sea, mucha gente lo abuchó, pero era el paso correcto. Era el paso correcto, y algunos estiman que la inversión que hizo Microsoft en Apple en ese momento fue de $150 millones. Es decir, este hombre, a ver, reestructura la organización. Hubo despido de gente que él consideraba innecesaria, porque en eso era muy duro, ¿no? Era muy duro, porque él quería el talento y las personas que él consideraba que servían. Eliminó líneas de productos que no servían. Hizo alianzas con quien tenía que hacerlos. Es decir, la primera acción importante de Steve Jobs como CEO nuevamente fue construir una estrategia que le permitiera a través del tiempo lograr los objetivos intermedios que él buscaba, ¿no? Porque lo que sucede en 1998, un año después de que él es el CEO, se lanza iMac. Que es esta computadora, que la parte innovadora, que le ayuda a Jonathan Ive, que fue el diseñador, su mano derecha en términos de diseño. Se llevaron muy bien cuando se conocieron, aunque Jonathan Ive no tenía mucha relevancia en Apple hasta que llega Steve. Y diseñan la gran innovación, digamos, en términos de producto del iMac, era su carcasa transparente. Porque una de las cosas que cuidaba Steve Jobs y que cuidaba Steve Wozniak era que tanto el exterior del producto como el interior
fueran estéticamente bellos, ¿no? O que fueran estéticamente agradables, y aunque no lo viera el usuario final. Y parte del iMac, que fue de las cosas que le gustaron mucho a Steve en el diseño de Jonathan Ive, fue que la carcasa era transparente y le permitía, y además era de colores, o sea, que te permitía como un tema personalizado, ¿no? Es que a mí me gusta el azul, no es que a mí me gusta el verde. Sí, de hecho ahorita veíamos unas imágenes ahí que le estaba compartiendo Mario, y sí, o sea, era una revolución esa máquina, y que se convirtió en la punta de lanza para la revolución que vendría hacia futuro, exacto. Pueden ver diferentes colores, cada computadora, o sea, sí daba, o sea, tiene una frase de Steve Jobs que a mí siempre me ha agradado, y es que la simpleza es la máxima sofisticación, ¿no? Buscaba que fuera muy sencillo para el usuario, aunque hubiera muchas complicaciones para los ingenieros, ¿no? Pero y que fuera bello, que fuera muy artístico, y eso lo hacía muy diferente, ¿no? Entonces, ese es el primer gran golpe sobre la mesa, ahora que él retoma las riendas de Apple, y no pasan muchos años, cuando llegamos al iPod, en el 2001. El iPod tiene una historia súper interesante que voy a tratar de reducir porque ya se nos está acabando el tiempo, pero Steve siempre pensó en sí mismo y en lo que quería hacer con Apple y con los productos de Apple, que fueran artísticos, que fueran para gente innovadora y con ideas. Por eso el eslogan de Apple se convirtió en el Think Different, ¿no? O sea, piensa diferente. Y lo que él quería era también sus productos fueran utilizados por gente artística, ¿no? O que tuvieran una vena. Que disfrutara, ¿no? Y desde que estaba en miras con Sony para sus productos, cuando iban a ver los productos de Sony, quería algo musical. Y entonces hace que sus ingenieros entren en crear un dispositivo que funcionara con el MP3. El MP3 era muy joven. Y pero no quería que tuviera el problema de los cassettes. Los reproductores de MP3 que ya existían en ese entonces guardaban 10 canciones, 15 canciones, sí. Y él no quería eso. Entonces les dice, lo que necesitamos es un reproductor que vaya más allá de eso, vayan y busquen los elementos. Y entonces llegan a Toshiba, que Toshiba habían logrado miniaturizar el disco duro en una porción muy pequeña, y entonces crean, junto con un ingeniero que estaba desarrollando su propio prototipo del iPod, lo contratan en Apple, le dicen cuáles son las expectativas, y cuando logran hacer la negociación, construyen este dispositivo. Ahí en la imagen que se ve, no sé, algunos sacará la lagrimita, porque el mío todavía funciona, yo tengo uno y todavía jala, ¿eh? ¿Quién no deseaba tener uno, no? Un iPod. Él revoluciona la industria musical, porque no solamente es el hecho de contener música ahí, podías comprarla, podías tener acceso a miles de canciones, y también entonces tuvo que lograr negociaciones con las productoras musicales más importantes. O sea, fue una revolución en la industria musical. Esa parte también es muy interesante, porque en ese entonces Napster era la gran amenaza de la industria musical, porque pues, podías compartir música sin pagar derechos por ella, y le temían a eso. Entonces les llaman a Steve Jobs, porque sabía que él ya había desarrollado el iPod, ya era un producto comercializable, y para plantearle el problema. Y él llega a la reunión con esa arrogancia que lo caracterizaba y le dice: yo no vine a escucharlos a ustedes, yo vine a decirles cuál es mi idea y de lo que yo pienso de cómo debería de funcionar la industria, y ustedes se la pasan viviendo pensando con el culo. No me interesa lo que ustedes tengan que decir acerca de eso. Le dijeron, no, nosotros te llamamos para que tú nos des la solución, ¿no? Sí. Y entonces les plantea justo eso, o sea, les dice, lo que ustedes tienen que hacer no es combatir la piratería, porque eso nunca va a funcionar. Lo que tienen que hacer es cambiar el modelo económico para que la música sea accesible. Y entonces funda iTunes Music, que lo que hace es que a las disqueras tenían que colocar su música ahí, y los usuarios podían comprar las canciones por $1. O sea, la transformación del mercado musical físico a digital fue por él. Fue por él, correcto. Y tampoco pasa mucho tiempo, y en 2007 aparece el iPhone.
y eso redefinió la telefonía móvil. Desde mi punto de vista, y creo que muchas personas también ya lo han comentado, pero me encanta pensar en qué había en la mente de Steve Jobs, porque en ese momento yo tuve una BlackBerry, y los botones y ese como ratoncito que estaba en medio y cositas así, era muy divertido. Con el stylus. Exacto, ¿no? Pero de repente llega este hombre y dice, yo no quiero, y él siempre tuvo problemas con los botones, ¿no? Yo no quiero botones. Y no solamente no quiero botones, vas a tener el teclado y no necesito el lapicito porque aquí tengo 10, ¿no? En mis manos tengo 10 y con mi dedo puedo mover, y o sea, las interfaces donde tú giras y se extiende el movimiento como elasticidad, ¿no? De que mueves hacia acá, al derecho o izquierda. O sea, algunos pensaban que eso no iba a funcionar, pero en cuanto aparece en el mercado, la venta es brutal, y de ahí hacia adelante hay un antes y un después, también con el iPhone. Él también revoluciona la industria telefónica. Fíjate que en ese entonces ya existía un sistema operativo para teléfonos, pero era muy arcaico. También Nokia tenía el suyo que se llamaba Symbian, y podías hacer programas y todo funcionaba, pero igual era con botones. Ya lo que tú comentaste de las BlackBerrys, que también desaparecieron después de este lanzamiento. Y de hecho ya existía Android. Android había salido como un sistema operativo que Google desarrolló, pero se parecía mucho a Symbian en ese entonces. Cuando Steve Jobs anuncia en estas keynotes, en estas conferencias en donde anunciaba sus productos, el iPhone, la versión 2 de Android se convierte ya en algo muy similar. Dijeron, nos equivocamos completamente, Google se dice, nos equivocamos completamente en el enfoque, y rediseñan completamente Android para que pueda funcionar de una manera similar a cómo funcionaba el iPhone. O sea, para que vean el tamaño de la innovación. Miren, ahí la imagen que nos está compartiendo Mario me parece súper interesante, porque esta era magistral, era como que para aquellos que esperaban ver la siguiente innovación tecnológica, cada reunión en la que Steve Jobs iba a presentar un producto nuevo hacia esto, ¿no? Mostraba lo que serían los dinosaurios, los artículos que hoy estaban a la venta, y ¿qué creen? Esto va a cambiar. Esto ya no nos interesa, esto no es sirve. el pasado. Y presentaba, ¿no? O sea, yo creo que él era el más grande vendedor que me ha tocado ver. A lo mejor podría compararlo con Elon Musk, pero grandes vendedores. O sea, ellos venden el futuro, y eso me parece que hace una diferencia enorme. Luego, unos años después, 3 años después, en 2010, el iPad. Muchos decían que ese artículo no le veían sentido. Es un iPhone muy grande. O sea, muchos críticos de tecnología demeritaron el iPad, y estaba enamorado Steve Jobs del iPad, pero luego otros críticos más de la funcionalidad alababan el artículo. Bueno, números. Cuando sale el iPhone, en los primeros 70 y tantos días, se venden 250,000 unidades. En el mismo periodo de tiempo, el iPad se vende 1 millón de unidades. La gente lo quería. Mira, dirás lo que quieras, pero yo quiero una. Porque aparte, y no lo hemos dicho, nada más como nota al margen, Steve Jobs se preocupaba mucho por el empaque. O sea, es toda una experiencia. Destapar un producto de Apple era una experiencia. Es correcto, ¿no? Entonces, cuidaba hasta eso, los detalles, el color, que fuera realmente eso, una muy buena experiencia para el cliente. Entonces, el iPad se convierte en otra revolución, en un sentido en el que amalgama todo lo que ha creado antes y convierte en Apple en un style life, ¿no? O sea, es un estilo de vida en el que las personas dicen, es que yo soy Apple, ¿no? Yo soy Mac, yo soy todo lo que genera una identidad de marca que pocas marcas muy poderoso ese concepto, y esto hace que esta empresa, o sea, en medio de todo lo que hemos dicho de las transformaciones, de la tecnología, de la innovación, se convierta en una empresa de trillions. Empieza a cotizar a un volumen en el precio de sus acciones que nunca antes se había visto. En algún momento se convirtió en la empresa más valiosa del planeta. Pero también sucede algo en este ínter. En 2004 le detectan un cáncer de páncreas a Steve Jobs, ¿no?
y que en 2011 pues termina con su vida. En resumidas cuentas, algunos médicos dijeron que si él se hubiera tratado con anticipación, porque él optó por métodos alternativos, tal vez se hubiera salvado, porque era de un tipo de cáncer que podía ser tratable, porque a veces en el páncreas son tan fuertes estas enfermedades que definitivamente no se puede hacer nada. En él se pudo haber hecho, y que él se arrepintió hacia el final de no haber tomado la decisión porque él no quería que lo abrieran, ¿no? Al final tuvo un trasplante de páncreas, no funcionó del todo, no del todo, murió, pero... No funcionó. No funcionó. Lo que pasa es que le permitió, pero tú sabes, hay situaciones, ¿no? Imponderables, al final fallece. Y aquí es donde, de mi lado, como reflexión, y ahorita pasamos ya a la pregunta incómoda porque nos queda muy poco tiempo, en este discurso de Stanford, Sí, estamos en esa fotografía, creo que es se de toma sus últimos, un mes antes de que fallezca, así es. Sí, lo acabó, o sea, se veía, cada vez que salía en televisión, en los medios, era evidente que su salud estaba siendo disminuida, ¿no? Día a día. En ese discurso de Stanford, a mí me parece, o sea, más allá de que es un muy buen discurso, creo que lo padre de ese discurso es que conoces al hombre detrás de la visión, detrás de la gran empresa, detrás de los millones, porque transmite las épocas de su vida, no oculta absolutamente nada, no oculta lo de su hija, no oculta lo que sintió cuando sale de Apple, no trata de minimizar ninguna situación, y muchos recordarán que en este discurso él habla de unir los puntos. Y me parece que es una gran lección, me parece una gran reflexión en ese sentido, en donde él dice, yo no tengo forma de saber cómo el pasado se conecta con el presente o el futuro hasta que estoy ahí, ¿no? Si yo no hubiera decidido en ese momento en Reed tomar las clases, de todas las clases que había, solo tomar la clase del tipo de letra, tal vez no existiría Macintosh, ¿no? Si yo no hubiera hecho esto, yo no sabría que estaría aquí. Y él habla también de su muerte, porque lo habla abiertamente. Habla del cáncer. Del cáncer, de la perspectiva que cambia cuando sabes que probablemente vas a fallecer muy pronto. En fin, me parece que es un gran discurso por eso. Y en 2011 pues ocurre su deceso. ¿Qué nos deja? Y eso me llevaría a abrir espacio a la pregunta incómoda. Y bueno, de mi lado, traíamos ya aquí considerada la pregunta. Esa te la hago yo a ti, Mike. Si Steve Jobs viviera hoy, y es un supuesto, ¿no? Los ejercicios de imaginación que nos gustan aquí. ¿Seguiría siendo visto como un genio o como un líder tóxico que no encaja con la cultura actual? Pues mira, yo creo que, piénsalo porque ahorita le voy a hacer la pregunta incómoda a David. Yo creo que Steve desde el principio era un líder tóxico. No creo que porque veamos solamente sus logros y que nos gusten sus productos, creamos que él era una persona amable, buena onda y el ideal de un jefe, ¿no? Creo que él era todo lo contrario, y muchas de las personas que trabajaron con él lo decían, ¿no? Había personas que sabían tratar con su personalidad y ya sabían en qué momentos tomarlo en serio y en qué momentos no, ¿no? Pero creo que en sí decir que idealmente era una persona como el ideal del capitalista que cuida por el resto de las personas, no creo que sea un modelo a seguir como líder en el sentido de cómo manejaba a la gente, ¿no? O cómo se expresaba con la gente, o sea, no creo que haya sido algo bueno, y creo que hoy en día no se vería así. Pero creo que una de las razones precisamente por las que hoy lo vemos como exitoso y innovador era esa visión que tenía del futuro y que tenía sobre hacia dónde se tenía que mover el mundo, ¿no? Nos vendió productos que no necesitábamos y se convirtió no solamente en una necesidad, porque hoy en día
díganme si no necesitan un smartphone para estar conectados y comunicados con el mundo, ¿no? Pero creo que en ese sentido lo que él lo hizo brillante fue que todas sus innovaciones o todos los productos que él buscaba crear, siempre los tenía ya en su cabeza, ya tenía esa visión clara y esa dirección hacia dónde tenía que ir. Y entonces le era mucho más fácil ver a su alrededor y decir, esto me sirve, esto no me sirve. O sea, porque no era al revés, no era encontrar el producto a vender, era qué se adapta a mi visión del futuro, y eso es lo que lo hace un líder en el futuro. Y también otra de las cosas que yo creo que él representa muy bien es, las ideas no sirven de nada por sí solas. Él lo que hizo diferente. Yo no creo que haya sido una idea que solamente se le haya ocurrido a él. De hecho, la mayoría de sus productos, si no es que todos, ya existían, ¿no? O sea, simplemente lo que él hizo fue una innovación al producto, lo presentó de otra manera y lo convirtió en una identidad. Entonces, no basta tener una idea, es tener la capacidad, el empuje, la voluntad y el deseo de materializarlo y crear toda una identidad de marca alrededor de él, ¿no? Sí. Eso yo creo que es lo que yo pensaría. Ahora vamos con la otra pregunta incómoda que le toca a David, ¿no? ¿Apple es hoy el resultado de su visión o ya es lo contrario a lo que él querría? Tim Cook, que fue en 2 ocasiones el CEO interino cuando Steve Jobs tuvo que ausentarse, hizo muy bien el trabajo, al grado que cuentan en su biografía de Steve Jobs que Steve le dice a Tim, no te preguntes qué haría yo, haz lo correcto, haz lo que tú sabes que se tiene que hacer. Creo que eso da evidencia que confiaba plenamente en lo que Tim Cook podía hacer. Hoy sigue siendo el CEO. Hace poco hubo una reunión de grandes líderes de empresas en Estados Unidos y Jensen Huang, el CEO de Nvidia, y Warren Buffett, en esa reunión señalaron a Tim Cook y le dijeron que Apple y mucha parte de la industria tecnológica no sería lo que es si no fuera por él. ¿Qué características tiene Tim Cook? Me parece un gran ejecutor. Es una persona que trabaja muy fuerte para que la maquinaria que es Apple siga funcionando y siga funcionando bien. Si nos damos cuenta en lo que realizamos ahorita, en muy pocos años hubo innovaciones extraordinarias. Eso pone a Steve Jobs en un nivel diferente a los demás, pero de nada serviría tener esas innovaciones si no puedes mantener el ritmo para que el mercado conozca esos productos y darle respuesta al mercado. Creo que Tim Cook era la persona correcta. Yo no compararía si Steve Jobs estuviera ahora, sería así o sería mejor o sería peor, porque son momentos diferentes del negocio. Si Apple solo se dedicara a innovar, probablemente sería muy ineficiente operativamente, ¿no? Sabemos que la innovación requiere mucha inversión y ocurrieron muchas innovaciones en muy poco tiempo. Ahora había que consolidar toda esa innovación y ahí es donde entra Tim Cook y me parece que lo hace de manera extraordinaria. Se extraña la capacidad de innovar, por supuesto, pero es que el trabajo que hoy se hace no suena tan extraordinario, aunque ha habido innovaciones. O sea, el iWatch, los AirBots, todo esto también lo desarrollaron, pero ahora bajo la custodia de Tim Cook, que no parece tan innovador. ¿Cuál es la diferencia? Y en eso no se puede comparar porque no hay forma de hacerlo. Es en lo que dije hace unos minutos. Steve Jobs era extraordinario para vender. O sea, cuando se ponía en el escenario y tenía que mostrar un producto, difícilmente alguien podría superarlo, ¿no? Además lo practicaba y todo.
tenía esa capacidad de espectáculo, ¿no? Exacto, era un showman. Cuando presentó la MacBook Air, que era muy delgada, lo presentó en un sobre de papel. Y sacó así, la computadora. Y sacas una computadora de un sobre de Manila, de los amarillos, de cualquier papelería. Eso es espectáculo, ¿no? Sí. Y eso es lo que hizo que la gente lo Y comprara. eso no lo tienen muchas Sí, personas, ¿no? Pero ya cuando hablas del negocio, de la ejecución, me parece que ha seguido el camino correcto, que en algún momento se necesita alguien con nuevamente revitalizar la parte de la innovación, por supuesto, pero creo que era necesario tener a una persona como Tim Cook al frente de Apple, porque innovar y no... Es más, una innovación que parece que no lo es, pero yo creo que lo es. Fueron las tiendas de Apple, ¿no? La Mac Store. Estaba tan molesto Steve Jobs de que los productos que estaban en los diferentes puntos de venta no los conocieran, los vendieran mal, que dijo... yo voy a controlar la experiencia. Sí, yo quiero que el cliente venga y sienta lo que es hasta en eso, ¿no? Hasta él tiene la patente de las escaleras de vidrio. O sea, Steve Jobs te patentó su diseño de escaleras de vidrio para las Mac Store. Así es, o sea, al final el camino es una visión diferente, que necesitaba consolidarse a través de una ejecución perfecta, continua, y creo que ahí se ha hecho bien. Se necesita de repente encontrar a alguien que pueda volver a hacer eso, pero listo, ¿no? Pues bueno, pues queremos agradecerles el espacio. Ahora ya nos tardamos más, ya nos están diciendo que ya tenemos que cerrar el programa, pero les agradecemos mucho. Vamos a hablar, el siguiente video va a ser hablar de inversiones para todos. Vamos a hablar ahora ya de temas de inversiones, vamos a simplificarlo un poco porque creemos que se hace falta algo de difusión en tema de inversiones. Y pues agradecemos mucho el espacio y seguiremos hablando de Steve Jobs, yo creo que en futuros videos. Así es. Salud. Muchas gracias y salud.